Recibimos visita en nuestro piso, nos ponemos contentos cuando vienen a darnos una mano, a ayudarnos a desentrañar algunas cuestiones que nos preocupan realmente mucho, que tienen que ver con, decíamos hoy en la editorial, cómo llegamos hasta acá, digamos, ¿no? O sea, del 2020, y poníamos como ejemplo ese momento tan fuerte de la pandemia, salir, te miro a vos que sos más grande, ¿no? Tal vez vos te acordás menos, Yasmín. Salir a aplaudir a las 9 los médicos, los enfermeros, emocionarnos con ser parte de un colectivo que decía, che, fuerza, que esto vamos a salir, pensar que salíamos mejores, y sin embargo llegamos hasta acá, ¿no? Mirar para otro lado cuando le pegan a los jubilados, cuando desarman la educación pública, la salud pública, cuando le quitan los descuentos a los jubilados, gasean a los discapacitados, a los niños, o sea, un nivel de crueldad en la política y en la ejecución de las políticas públicas que realmente es triste a veces, pero bueno, también indigna y también nos revela de alguna manera. Gracias Rubén Núñez por venir, gracias Yasmín Orequia, Centro de Estudiantes de Trabajo Social, sí, y APUL. Muchas gracias. El que quiera empezar, lo que pasó esta semana para nosotros fue hermoso, digamos, un bálsamo, pero bueno, se los dejo a ustedes. Mira, nosotros la verdad que compartimos totalmente tu análisis desde la democracia, desde el 83 adelante, que tanto costó retomarla y poder ponerla, tantas desapariciones, cárceles, que fue una de las más perversa. Tener un gobierno con esta perversidad, con este grado de maldad, de inhumanidad, un desprecio por la humanidad y por los sectores populares y más carenciados, ¿no? Y en sentido ataca directamente al Estado Nacional. Quiere romper, y como él se manifestó, que venía a destruir el Estado, que era un topo para destruir el Estado, el sector público. Esto nos provoca, tiene que alertar, trabajar y luchar en forma permanente, ¿no? En forma permanente, porque el estado de bienestar es el que nos garantiza la salud pública, la educación pública, los bienes y recursos naturales, nuestras leyes laborales, nuestras leyes sociales, y esto es lo que nosotros tratamos de establecer, de defender, y desde nuestros lugares institucionales, desde el movimiento obrero organizado en este caso, tratamos de resistir. Y hoy no es como otras veces que resistir es una forma de avanzar. Hoy tenemos que resistir y pensar en una alternativa política en forma urgente, porque en realidad, como nos incumbe a ambos sectores, estudiantil y en este caso nuestros trabajadoras y trabajadores no docentes, no creemos que porque logremos algún tipo de solución en el sistema universitario se termina acá. Acá es 1 año y medio de seguir luchando por todas estas causalidades que te mencionaba antes, que la está pasando muy mal. Nosotros no debemos naturalizar que la gente coma basura, que duerma en la calle, que cada vez haya más población en situación de indigencia y aún haya indigencia en los trabajadores registrados. En esto que en nuestros sectores, y vemos en el sector privado, también como en el sector público. Cuando digo sector público me refiero al Estado municipal, provincial y nacional, con trabajos, con salarios de indigencia, son registrados. La única ventaja en este caso es que pueden actuar colectivamente por una organización sindical que los represente, hasta por los ámbitos laborales donde desempeñan la toma de decisiones son colectivas. Es muy diferente esa cultura laboral a la cultura laboral individualista de una persona que es contrapropista, que todos los días se la tiene que rebuscar solo. Esto también es una matriz de modelo de país. Cuanto mayor sea la cantidad de trabajadores en el mundo de trabajo en Argentina, que hoy prácticamente está rondando el 48%, superó ya el 40%, esto es muy difícil para las luchas sindicales, porque cuando uno hace las medidas de fuerzas, tiene que tener mucha creatividad, porque primero, la mitad de la población activa del trabajo no está registrada, está totalmente trabajo informal. La otra mitad que tiene trabajo formal, el 70, casi el 80% del sector privado. Y de ese sector privado, las amenazas y los riesgos laborales que existen con la ley de reforma laboral, que esta penosa ley,
degradante, retrógrada, pierden su puesto de trabajo, o si no la quita o baja de salarial. Y los del sector público vapuleado también. Entonces, en esta población, en este universo laboral, el nivel de acatamiento de las luchas no tiene la misma intensidad que hayan tenido en el 2010, pero en el 2010 porque teníamos una patria realmente, teníamos una época de pero esplendor. aparte porque hay una... Nosotros decimos para que, tenga un impacto de alguna manera en el sentimiento del común de las personas que nos escuchan, que estamos bajo ataque. Permanente. Nos guste, o sea, no es que te atacan únicamente con balas, con misiles, te atacan de diversas formas y en Argentina también estamos bajo ataque. ¿Cómo lo ves vos, Yasmín, desde la parte estudiantil, Justo, desde los centros de estudiantes? ¿Cómo lo viven? Pensaba algo que dice Rubén, que se trató de una cuestión de estos años que lleva este gobierno nacional, se trató de una cuestión de supervivencia, de que sobrevivamos quienes podemos y quienes tengamos el privilegio de, voy a hablar desde el lado de la universidad, pero también atravesada por ser una estudiante del interior y que alquila y que compra todos los días en el súper. Hay algo que me llamó mucho la atención este último tiempo, que bueno, además con el centro de estudiantes, ingresantes y demás, los ingresantes, la mayoría, 70, para poner un número por 180, están siendo de Santa Fe, no vienen estudiantes del interior a estudiar. El año que yo ingresé, tengo compañeras de Entre Ríos, hasta de Formosa, una amiga mía, y es un dato para rescatar los estudiantes del interior que tenemos que venir a alquilar, con los alquileres tan altos que tenemos, no están pudiendo ingresar a la universidad, y quienes estamos hoy, fuimos quienes sobrevivimos, es un dato a rescatar, que al final es un análisis un poco fatalista, pero terminamos sobreviviendo y aguantando quienes pudimos estar en la universidad, quienes pudimos sostenernos, quienes pudimos sostener el comer todos los días, que es una cuestión tan difícil hoy, quienes pudimos comprar los apuntes, se trató de una cuestión de supervivencia. Es un poco negativo el análisis que tengo, pero es con los ojos con los que estamos viendo. ¿Y hay mucha deserción? ¿Pensaba en eso también? ¿Deserción de estudiantes? ¿Estudiantes? Sí, muchos estudiantes que tuvieron Abandonan. que volverse. Otra cosa que estuvimos viendo es que hoy el perfil de estudiante ya no es el mismo. Estudiamos y trabajamos a la vez para sostener. Lo que sea. Porque es imposible. Muchos compañeros que trabajan como también Didi, Uber, esos cuidan trabajos niños. Cuidan niños, claro. Enfermos. Yo empecé a trabajar el año pasado porque era imposible de sostener una vida universitaria exclusivamente dedicada al estudio. No es compatible ya solamente estudiar para quienes antes solo nos dedicábamos a estudiar. Yo durante 4 años de mi carrera no estudié y me tuve que empezar a estudiar, no trabajé y tuve que empezar a trabajar el año pasado. ¿Y con la docencia qué pasa? ¿También hay abandono de profesión de alguna manera? De decir, bueno, me tengo que dedicar a otra cosa porque... Nuestros docentes tienen un pluriempleo, pero todos. Terrible. Terrible. Salen de estar en la facultad y tienen que irse a trabajos en territorio. Bueno, estoy hablando del docente de trabajo social porque son a quienes yo tengo información, pero el año pasado recuerdo que uno de los aumentos nos había mostrado una profesora fue de 4.000 pesos. Y estamos hablando del año pasado, no estamos hablando... Un cuarto de bizcocho, digamos. Un cuarto de bizcocho, por tal ejemplo. cual. Hoy fui a comprar un cuarto de bizcocho y me salió 4.000 pesos. Por ejemplo. Y eso fue uno de los aumentos que tuvieron los docentes el año pasado. Pero sin embargo, desde 2023, que están congelados. Estamos hablando de algo que es totalmente inhumano para los docentes, que cobren 200.000 pesos. El común de los docentes está cobrando 200.000 pesos. Estamos a un nivel de muy por debajo de la canasta básica de alimentos. También el no docente pasa por debajo lo del pluriempleo, pensaba, ¿no? De indigencia, ¿no? Sí, el pluriempleo, el que tiene la suerte. Vamos, qué manera elegante de nombrarlo también. No. Esto es que tenemos que tener un concepto claro, ¿no? Porque el que tiene la suerte puede tener un pluriempleo. Claro. ¿Por qué? Porque un profesional puede llegar a tener, pero en el caso nuestro, tenemos el 40% aproximadamente de trabajadores y trabajadoras profesionales, y el otro 60, 70 no lo tenemos. Entonces ya ir a tener un empleo o una changa, como para rebuscarse, para costear sus necesidades básicas, que no la puede cubrir con nuestro salario. Sí. Y ustedes dicen, cuando como no es solamente que ataca los niveles de pobreza a nuestro sector, sino al 80% de la población.
Entonces, todos esos trabajos manuales, artesanales, profesionales, que uno siempre contrataba a una persona para poder hacerlo, hoy no lo hace uno mismo, y esa persona que antes lo hacía, no lo hace, no lo tiene porque una familia dice, Claro. pinto yo, me arreglo las cosas, O espero, busco o un tutorial, postergamos, claro. un tutorial y lo resuelvo. Claro. En uno de los casos. Pero además te va a encontrar que va a haber 3, 4 o 5 personas que van a buscar esa oportunidad laboral. Eso es grave. Esto también son elementos de análisis que se van dando, porque en realidad el pluriempleo, sí, el que lo tiene. Claro. Y el que no, viene en ese estado de desesperación, viene en estado y la causalidad fundamental, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, de las enfermedades de salud mental, son las situaciones sociales y económicas. Entonces también esto impacta directamente en la calidad de vida, en la calidad de vida de la familia, en la calidad de la vida de las instituciones, y es una perversidad, destruir el Estado. Lo que nosotros como lo vimos como comunidad universitaria, tanto docentes, no docentes, el CIN, la fuga con todos los estudiantes, con todas las heterogeneidades, representaciones políticas estudiantiles, que bienvenida a la política en la universidad. La universidad es política y debe ser una institución política, no que debe ser política, porque una universidad se piensa en un modelo de país. Claro. Cuando uno piensa en un modelo de desarrollo, uno empieza a pensar, toma una decisión política, al proyecto de país que quiere, y ahí debe trabajar sobre la educación superior, que debe aplicar qué carreras, qué se debe investigar para ese proyecto de país de desarrollo industrial. Ahora, cuando vos no querés, que directamente querés convertirte en una colonia, obviamente que vos no vas a necesitar ni la ciencia ni la tecnología. Esto es la gravedad. Es la gravedad certera que tienen las corporaciones internacionales con los aliados acá estratégicos y con este gobierno nacional que no me gastaría a definirlo sino con una perversidad y un desprecio a la humanidad. Un resentimiento de analizar hasta psíquicamente. Nosotros hoy decíamos en nuestra editorial, digamos, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿No? ¿Cómo ustedes lo ven? A eso, en lo cotidiano, en las interrelaciones entre estudiantes, por ejemplo, nuevos y más viejos, entre estudiantes y docentes, entre estudiantes, docentes y no docentes. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo piensan que fuimos aceptando llegar hasta esta situación? Yo creo, capaz es un análisis más personal, pero en línea de esto que dice el compañero Rubén, de que hoy la política, o al menos en lo que se quiere instalar la política como una mala palabra, la política como una herramienta que no sirve, como algo que está ahí porque tiene que estar, y no como una herramienta de transformación como las pensamos otros jóvenes, otra parte de la juventud, otra parte de la sociedad, y que se ha ido defenestrando de manera como bien pensada a la política como algo que no sirve. Y hemos llegado a que nuestro presidente hable como el Estado como algo que no tiene que estar, como vengo a destruir el Estado desde adentro, y que ese discurso sea avalado por gran parte de la sociedad. ¿También pensaban los jóvenes mucho? Cala mucho por en los más jóvenes. Que hayan hecho una opción de estudiar trabajo social, por ejemplo. Sí, también. Siento que no está ahora como en las marchas y demás, como bien de a poco, pero también es algo que yo lo veo como un poco negativo, porque no la política no te tiene que tocar cuando te toca a vos, digamos. Es como verlo como una herramienta de transformación de la sociedad, y más en trabajo social, es algo para pensar, es una herramienta, no pensemos en la política como mala palabra, sino como construirla nosotros, los jóvenes mismos. ¿Ese debate se genera al interior del estudiantado, o sea, en las dinámicas cotidianas, digamos, o no hay un cuestionamiento, fíjate lo que está pasando, lo que estamos haciendo, lo que estamos aceptando? Claro, es lo que te digo, como ahora que nos está tocando los estudiantes, yo creo que sí, un poco se está cuestionando el estudiantado de esto, pero no pienso que tenga que ser así. Las marchas participan, o yo veo que el grueso del estudiantado participa en las marchas federales, y no todo lo previo que construimos juntos,
con APUL, con ADUL, nosotros tenemos actividades, tenemos contactos porque estamos en unión frente a este gobierno nacional tan decadente, pero es solamente la participación en la marcha que siento que nos tiene que movilizar un poco más. Bien, vamos fuera de micrófonos. El hecho de cómo ha sido blanco principal, centro de la estigmatización de estos gobiernos neoliberales tan agresivos, tan globalizados también, de operaciones permanentes, sobre todo a través de los medios y otros recursos económicos, porque cuentan con toda la guita para hacernos daño, la actividad sindical, digamos, de quienes, los dirigentes sindicales, los delegados, de quienes defienden al laburante, ¿no, Rubén? Sí, totalmente. Como vos decías, estigmatizaron a la herramienta que tienen los trabajadores para poder defender sus derechos y ampliarlos. Y definir un modelo de país que no es solamente salario y condiciones de trabajo, sino también ser protagonista de definición de un modelo de país como lo fue en tantos gobiernos populares, del peronismo, en el caso del 46, el 70 y pico, y bueno, esto también es parte del sindicalismo. Por eso quieren destruir al modelo sindical argentino, exacto, que es un modelo sindical argentino por conocimiento, porque militamos en organizaciones internacionales como trabajadores universitarios, y el modelo sindical argentino es más fuerte en Latinoamérica y en gran parte del mundo. Con la cuestión que tiene esta estigmatización que vienen, y te voy a dar un dato relevante, comprobable, hay más de 4.300 organizaciones sindicales con personería gremial en Argentina, y un número superando los 1.000 y pico con inscripción gremial, o sea, que estamos superando los 5.000 y pico de organizaciones sindicales, ¿no? En las distintas ramas, rubros, profesiones, oficios profesionales. Yo te le hago una consulta a cualquier parte de la sociedad, de cuántos hechos de corrupción se dan en los sindicatos en porcentaje, cuánto es el 10% de 5.000, cuánto es el 5%, cuánto es el 2,5% y cuál es el 1,25%. Cuando llegamos a ese número, el 1,25%, vos decís, vos encontrás 50 organizaciones, 75 denuncias, ¿en cuántos años? O sea que prácticamente el 98% funciona, el 98% aún en la adversidad. Entonces, obviamente que nos van a atacar. Nos van a atacar porque podemos... Porque te parás de mano, porque decimos nosotros. Es como en el 40 y pico cuando Perón decía que el obrero lo miraba a los ojos. Claro. Y entonces el tipo le molestaba, ya el estanciero o el patrón. Totalmente, y mucho más cuando iba a los lugares, a las playas, a la sierra que ocupaba la oligarquía. Ahí ya. Decía, no podemos soportar los negros. Claro. Y esto es algo que nos enorgullece. Por eso digo que con las centrales obreras, tanto la CGT Nacional, las 2 CTA, y tenemos que incorporar también los trabajadores informales, las organizaciones, los trabajadores informales. Hay que dar respuesta, hay que articular y con las organizaciones sociales. ¿Cómo se les habla a las nuevas generaciones de laburantes? Pensaba Rubén mirándote vos que hace con el mucho ejemplo, que estás. Con el ejemplo. Esto no es mucho... la mejor educación como trabajador de la educación, la mejor educación es el ejemplo. Y sobre todo con el ejemplo con esto, en los momentos de mayor adversidad, en los momentos de mayor incertidumbre, desesperanza, uno se tiene que aferrar a los valores. Entonces, y además a la dignidad como trabajador o trabajadora. Entonces tiene que luchar por una dignidad. No se puede quedar pasivamente ante un ataque permanente de pérdida de derechos, de destruir la calidad de vida, de destruir la salud. Porque los salarios no solamente destruyen la organización sindical, sino también las obras sociales. Nosotros no tenemos una obra social sindical en la universidad. Es un ente público no estatal. Está administrado por docentes, no docentes, autoridades de gestión y jubilados. O sea, hay activos y pasivos. Entonces, cuando tenés una pérdida salarial, también ataca directamente a la recaudación de los aportes para sostener la obra social. Nuestra obra social actualmente tiene 6 meses de vida, 7 meses de vida por delante. Entonces es angustiante la situación. Pero bueno, por eso nosotros tenemos que resistir, por eso decidimos que de todas formas, nosotros encaramos como sector universitario 3 ejes de lucha. Primero la gremial, segundo la política y la judicial. Nosotros tenemos bien en claro que sin solución política no hay solución gremial, está claro.
Por eso trabajamos mucho con los legisladores nacionales, por una ley de financiamiento universitario. 3 veces la aprobaron, y una que después trabajamos apoyando para todas estas actividades, con actividades gremiales, marchas federales, movilizaciones, abrazos simbólicos, paros, radios abiertas, marchas de antorchas, etcétera, hasta corte de rutas, pero planificados para no entorpecer el tránsito, la vida laboral de la gente, y la judicial, que hoy está en manos de la Corte Suprema de Justicia, pero que ya la Cámara Federal de Apelaciones la dio a favor, y en una estrategia para dilatar las cuestiones, el Gobierno Nacional apeló a la Corte Suprema, y que bueno, nosotros esperamos que la Corte Suprema haga lo que corresponde, que haga justicia. Nosotros a la justicia le pedimos justicia, justicia significa que respete las normas que están hoy sancionadas y que diga, cúmplase la ley, claro, porque tienen los recursos. Tiene que cumplir la ley, tienen los recursos, claro, y le sobran recursos, te digo, si no, no habría tanto. Es una decisión política ver dónde se invierte o gasto. Por ejemplo, comprar aviones. Ahí, mirá, Rubén y Yasmin, pensaba esto, digamos, ¿no? Nosotros lo quisimos pasar como luz de esperanza, ¿viste? Claro, como decir, bueno, no es que no hay cosas que nos unan, justamente a eso apuntábamos. ¿Cómo hacemos para unir las piezas que nos unen, valga la redundancia? ¿Cómo lo vivieron este bálsamo, digamos, acá en Santa Fe, Yasmin? Las marchas siempre terminan, también la del 24, es algo como que te termina demostrando que... Te da fuerza, aparte. Sí, te da fuerza que el pueblo está de nuestro lado, que no solo somos los estudiantes, son los obreros, son los médicos, es la sociedad civil, también, ¿no? Desocupados. Las marchas siempre te dan como ese pequeño alivio, es un lugar donde vos encontrás, bueno, no estoy solo, aunque nos quieran imponer el discurso de la individualidad a toda costa. Nadie se salva solo, y lo vemos en las marchas, lo vimos en la marcha del 24, que también fue una marcha muy masiva en Santa Fe, la marcha federal, son bálsamos, pequeños luces que uno encuentra en tanta oscuridad, que por ahí todos los días, como decía Rubén también, nos acostamos con algo malo y nos levantamos con algo peor, pero sí, las marchas nos suelen como aliviar un poco, decir, somos y el día después, digamos, de ese fenómeno, ¿cómo impacta hacia adentro? Pensaban en las aulas, en la discusión, decir, que ¿es un ánimo, es una energía? Es un ánimo que los profes, que te cruzas con profes, que te cruzas con los no docentes, te cruzas con quien está en la facu. Sí, es como también decir, vamos a organizarnos, es como un empuje que te da también, vamos a organizarnos, no estamos solos, somos un montón. También son eventos en los que la gente decide mucho sumarse al militar. Marca los eventos así, las marchas, lo masivo marca a los estudiantes como para decir, está pasando esto y nos tenemos que hacer cargo y tenemos que agarrar y organizarnos entre todos. Es un alivio un empuje, es esa la palabra, una esperanza. Bien. Rubén, ¿cómo lo viven ustedes eso después, los días después también? Sí, con mayor compromiso. O sea, el otro día tenemos planificadamente saber cómo actuar, tener distintas alternativas. Una estrategia. Obviamente, porque en realidad tenemos que, como te decía antes, teníamos que tener una estrategia sindical, tenemos que tener una estrategia judicial, en este camino la estrategia política. Entonces continuamos trabajando en esos 3 caminos, y cómo seguimos. Por eso en la semana próxima nos reuniremos en el Frente Sindical, la FUA, el CIN, el Frente Sindical, y ahí elaboraremos un plan de acción, tiraremos los lineamientos generales para darle continuidad a esta lucha. Si tenemos que terminar en la Corte, si tenemos que seguir trabajando otros aspectos, cómo podemos llevar adelante esta lucha. Pero reitero esto hacia ustedes y hacia la comunidad. Nosotros estamos convencidos que no es solamente una lucha por el financiamiento universitario, sino que después va a continuar. Por nosotros no podemos naturalizar. Nosotros participamos en la marcha de los banquitos acá de los jubilados, con la logística. Tenemos nuestros jubilados que van también, y jubiladas que son parte de esto. Y la verdad que nosotros no podemos mirar para otro lado. No podemos naturalizar el hambre, la desesperanza, las adicciones.
no podemos analizar gente, esta cuestión no puede ser el paisaje urbano. Claro. Yo no viví en mi vida esto. En mi vida, yo soy un hijo de un barrio que me crié en calle de tierra, no teníamos agua potable y no había, si había en esa época se decía, no a linchera, la palabra linchera en el barrio no era era muy top, era croto, pero si había uno cada 4 barrios que lo conocían todos. Claro. Y te estoy hablando que nunca se vivió esto. Entonces, no podemos darnos ni que cruzarnos de brazos. ¿Pensás o sentís o sienten, para los dos que hay algo que se nota que está cambiando en esa percepción de decir, bueno, estaban todos mirando hacia otro lado, indiferentes ante tanta crueldad, o tanto hambre, o tanta destrucción de empleo, etcétera, etcétera, y hoy es como que decía, hay una bronca que está canalizándose por algunos lados, más de esperanza? Sí, uno apuesta a eso, porque uno trabaja todos los días. Pero ¿lo sentís que va cambiando un poco? Sí, ¿va mejorando? lo siento, lo percibimos nosotros. Con nosotros una medida de fuerza. Claro. Te decían, vayan a trabajar. Claro, y te insultaban, niveles de agresiones. Nosotros también evolucionamos con las estrategias. Nosotros, por ejemplo, hacemos volanteadas. Cuando cortamos ruta, no es que cortamos la ruta y nos pedimos, no. Parcialmente. Vamos a la municipalidad, pedimos los permisos, para que reduzcan la velocidad. 1 minuto le entregamos un panfleto, no interrumpimos la vida laboral de nadie y tratamos de concientizar en paz, en armonía, no confrontando, digamos, con la población. 1,5 millones, a 2 millones se habrán movido en todo el país. Claro. Sí. No hubo un incidente, nada. No hubo un disturbio. Y si llega a haber un disturbio, porque son fake news. Sí. O sea, son cosas inventadas y que no le dan lugar. La sociedad sabe. Y te digo más, en las movilizaciones del movimiento obrero organizado no hay disturbio de ningún problema. No. Si inventan o arman algo en una escenografía elaborada por los servicios, por estos aparatos del Estado, que pueden llegar a querer empañar o utilizar algo, pero no pudieron. No. Si no lo hubieran mostrado en todos los medios, no pudieron encontrar un hecho. Un hecho. No. Yasmín, ¿querés agregar algo? No, sí, yo creo que un poco algo se está viendo de como estas movilizaciones te muestran un poco el amperímetro, el análisis, uno como que hace el análisis después, capaz es una tontería pensarlo de esta forma, pero ya ver los comentarios en Instagram, en las redes sociales, que la respuesta del otro lado es déjense auditar, y eso ya es tan vacío, porque las universidades tienen auditorías externas, tienen auditorías internas, todo está subido, esa información es pública, puede entrar a verlo, quien quiera puede entrar a verlo, solamente hay que dejar de repetir lo que nos dicen, porque si no el discurso termina siendo muy vacío, y la pelea cuando ya te dicen déjense auditar es superficialmente vacía. Entonces eso también hay que saber cómo discutirlo. Las universidades tienen sus auditorías. Eso es información pública, lo puede entrar a ver quien quiera. Puede entrar a ver en qué gasta la plata la universidad, y podría aprender, porque estamos haciendo magia para que las universidades sigan abiertas. Bien, bueno, Rubén Núñez, Apul, muchas gracias por venir, por compartir vos, César, este por tu espacio. Compromiso. No, y por este espacio militamos donde podemos. Sí, de niño, y hay que de adolescente. de chico, ¿eh? Yasmín, muchas gracias, por la invitación. también a usted.